este día vamos a compartir un mensaje titulado Solo hay dos caminos. Con este mensaje vamos a cerrar el ciclo de mensajes de este mes que estuvimos hablando acerca del juicio eterno. Hay un juicio al que todos vamos a enfrentar. No hay persona que pueda escapar de este juicio. Y en esta oportunidad el Señor Jesús nos habla acerca de que existen solamente dos caminos. Vayamos a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, a entender exactamente las palabras que Jesús nos dijo en este pasaje de la Escritura y entender el propósito de por qué nos dijo esto. Si llegaron allí hasta Mateo 7, dice la palabra: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Aquí Jesús nos está hablando acerca de dos opciones, de dos alternativas. Dice la palabra que existe una puerta que es estrecha y otra que es espaciosa. Nos dice que existe un camino que es angosto y otro camino que es espacioso. Hay solamente dos opciones. Jesús solamente nos pone a nosotros dos opciones, dos alternativas. Y al mismo tiempo nos hace una invitación, nos dice: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Vayamos a Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, para seguir entendiendo en este mismo sentido el mensaje que Jesús estaba dando a conocer aquel día, en aquel sermón llamado como el Sermón del Monte. Dice así la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. O en otra versión dice: hacedores de la maldad. Aquí es tan clara la palabra del Señor. Jesús aquel día estaba compartiendo con una multitud y pasaba muchas horas predicando en aquel monte, y el mensaje se denominó el Sermón del Monte, y la gente estaba atenta y Jesús estaba predicando el mensaje del Evangelio. Y en este mensaje Jesús claramente decía que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor. Y nos sigue diciendo: muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero Jesús dirá claramente: no los conozco. Es interesante cómo la gente no dice Señor, en tu nombre obedecimos, no dice Señor, te creímos a ti, sino están hablando acerca de cosas externas que ellos hicieron. Vayamos a Romanos capítulo 10, versos 2 y 3. Aquí la Escritura nos habla claramente acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, o por lo menos aquel denominado pueblo de Dios. Aquí la Escritura, amados, no nos está hablando de aquellos que son creyentes en Dios y de los ateos. No dice a los ateos que entran por el camino espacioso, sino está hablando acerca del pueblo de Dios. Vayamos a Romanos 10, versos 2 y 3. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, exhortándoles a los judíos, dice: me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Hay mucha gente que puede tener celo por Dios, hay mucha gente que puede creer en Dios, hay mucha gente que puede predicar en el nombre de Dios, hay mucha gente que puede decir soy cristiana y llevar esa bandera del cristianismo entre comillas. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a aquellos judíos: ustedes no tienen el celo de Dios, tienen su propio celo, tienen su propia justicia. Ustedes se denominan el pueblo de Dios, pero genuinamente no son el pueblo de Dios. Y así es como hoy en día millones de personas se dicen ser cristianas, viven con la esperanza de escapar del infierno, viven con la esperanza de llegar un día al cielo, pero su fin simplemente será la perdición eterna. Un día descubrirán que estuvieron totalmente equivocados. Millones de personas que dicen creer en Jesús y que usan el nombre de Jesús. Muchas le dicen Señor, Señor, y esperan el cielo, pero para recibir simplemente como recompensa el infierno.
de esto nos está hablando Jesús, amados hermanos. Esta es la advertencia que Jesús hace claramente. Y él conocía muy bien a la gente. Cuando estaba empezando su ministerio, Jesús se dio cuenta de cómo era el corazón de la gente. Vayamos a Juan capítulo 2, versos 23 al 25. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos al ver las señales que hacía creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie dejara nada acerca del nombre, pues él sabía lo que en el hombre había. Jesús estaba compartiendo, estaba predicando aquel día. Era un día especial porque se trataba de una fiesta muy conocida en Jerusalén, era la fiesta de la Pascua. Y muchos vieron aquel día las señales que Jesús hizo, muchos vieron los milagros que Jesús hizo, y dice la palabra que la gente creyó aquel día al ver las señales. Pero Jesús conocía los corazones de ellos. Si bien la gente creyó, simplemente creyó en las cosas externas que Jesús estaba haciendo. Muchos se quedaron simplemente maravillados por aquellas señales que veían, pero su corazón seguía lejos de Dios. Lamentablemente así está mucho, pero muy, muy grande. El pueblo de Dios está, un pueblo bastante representativo y grande está con esa condición de corazón. Si bien creen, reconocen que Dios es el que hace milagros y dicen, wow, yo tenía una vecina, cómo Dios la cambió, yo conocí a un matrimonio, cómo Dios transformó, yo conocí a alguien que estaba a punto de morir, cómo Dios sanó, cómo Dios hizo el milagro en esta vida. Muchos reconocen. Y Jesús no se está refiriendo a aquellos ateos que no creen absolutamente ni en los milagros ni en nada, sino está refiriéndose al pueblo de Dios que reconoce. Sin embargo, que su corazón está todavía lejos de Dios. De eso está hablando el Evangelio de Jesús. Jesús vio esto desde el principio de su ministerio. Durante aquella fiesta de la Pascua, muchos fueron atraídos por los milagros de Jesús, pero no confiaban genuinamente en Jesús. Y vamos a hablar acerca de lo que significa confiar en Jesús. Jesús nos está hablando de una entrega total. Jesús nos está hablando de una rendición total, no que creamos a medias, sino que nos entreguemos totalmente a Él. Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre, dice la Escritura. Él no estaba esperando que alguien le diga lo que había en cada persona, en la mente y el corazón de cada persona, porque Él sabía lo que existía en el corazón, y lo que existía era incredulidad. No por las cosas que estaban viendo, sino de quién era Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús estaba demandando genuinamente de cada uno de aquellos que quieran ser sus seguidores? Amados, en este plano Jesús nos habla solamente de dos alternativas, nos habla solamente de dos posibilidades, nos habla solamente de dos opciones. Hay una fe verdadera, que es la fe en Jesucristo, y hay una fe falsa. Amén. Hay un camino, el verdadero, que es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también hay un camino espacioso por el que las multitudes caminan, por el que las multitudes transitan. Solamente hay dos caminos, no existen muchos caminos como la gente puede pensar. En un mundo en el que vivimos, donde existen tantas millones de alternativas, según el hombre existen muchas opciones para llegar a Dios, pero la palabra dice que solamente hay dos caminos. Uno para acercarnos a Dios, y ese camino se llama Jesús, y el otro camino es espacioso, y ese es el camino de perdición. Claramente nos dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndonos? Tú tienes que creer con todo tu corazón, con tu corazón. Amados, lo que Dios demanda de nosotros es la entrega de nuestro corazón. Y eso es lo que la gente no está dispuesta a dar, su corazón a Dios. Porque el corazón es la esencia misma de tu vida, es el todo de tu vida. Es decirle, Señor, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gente está dispuesta a dar parte de su vida a Dios, pero no el todo. Y lo que el Señor demanda es el todo. Tienes que
con el corazón creer para alcanzar la justicia. Y la justicia de Dios es maravillosa. La justicia de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros somos declarados sin culpa, libres de culpabilidad. Y un día estando cara a cara con el Señor podremos decirle: Señor, yo creí en ti. Y el Señor nos va a decir: ven, siervo fiel, pasa al reposo eterno. Esa es la justicia de Dios que nosotros alcanzamos solamente por fe. Amén. Y en 1 Corintios 12:3 dice así el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: por tanto quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que llamamos Señor a Jesús? Es por el Espíritu Santo. Y aquella palabra Señor habla acerca del título que Dios tiene. Es la palabra griega Kyrios, que significa el dueño, el amo. Nadie puede decir: Jesús, tú eres mi amo. Nadie puede decir: Señor, tú eres mi dueño, sino por la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora muchos dirán: Señor, Señor, en aquel día. Allí mismo el Señor ha advertido. Desde el Antiguo Testamento iba hablando a su pueblo y decía: este pueblo de boca, de labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué sirve decir con nuestra boca: Señor, Señor, si nuestro corazón está lejos de Él? Si tú realmente quieres confesar a Jesús, confesar en aquel tiempo tenía una significación muy importante. Los romanos, a la carta a la que nos estamos refiriendo, carta a la que escribe Pablo, estaban sometidos obviamente bajo un rey. Era conocido como el César. El César era el rey y el César era para ellos el Dios. El César tenía toda la potestad sobre sus vidas. Si quería cortar la vida de alguien, la cortaba y nadie le decía nada. Si quería tomar alguna posesión de alguien, tomaba simplemente sin pedir permiso a nadie. Y todos los ciudadanos romanos y todas las naciones sometidas en aquel tiempo al imperio romano sabían, conocían y entendían y confesaban que César era el Señor. Pero Jesús aquí en esta predicación, a través de la predicación del apóstol Pablo, es presentado como el verdadero Señor. Y aquella sociedad tenía que identificar claramente: o César es el Señor o Cristo es el Señor. Solamente tiene que haber un Kyrio, solamente tiene que haber un amo, solamente tiene que haber un dueño y soberano de mi vida. No puede ser César y Dios al mismo tiempo. O es Cristo o es César. Es por eso que los cristianos en aquel tiempo ofrendaron su vida a Cristo, porque ellos renunciaron a César para decir: Jesús es el Kyrios de mi vida, Jesús es el Señor de mi vida. Pero nadie puede decir Señor a Cristo si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hace la obra en tu corazón, tú no podrás definitivamente renunciar a tu César, que es el mundo, a tu César, que son tus pasiones, tus deseos desordenados, a tu César, que son tus propias prioridades, son tus propias metas, tus propias cosas que están en tu mente. No podrás renunciar si no es por la obra del Espíritu Santo. Lo impresionante es que habrá muchos que confiesen a Jesús como Señor, pero no serán salvos. Porque esa confesión es solamente de boca para afuera y no es de corazón. Este día la pregunta para ti: ¿has confesado a Cristo con la boca o con el corazón? La respuesta tiene que ser con ambas cosas. Con la boca confesamos, con el corazón creemos. Amén, amados. Si no haces a Jesús el Señor de tu vida, no podrás ser salvo. Esto simplemente está poniendo desde la perspectiva del mensaje de Jesús en dos alternativas, dos vías, no hay más opciones. Aunque en el mundo existen millones de religiones, según Jesús existe solamente dos. Amén. El mundo te dice que existen millones de caminos para llegar a Dios, pero Jesús nos habla acerca de dos alternativas que toda la humanidad tiene, que todos nosotros como seres humanos tenemos. Solamente dos caminos. Amén. Una es la fe salvadora y la otra es la fe no salvadora. Uno es el camino angosto, el otro es el espacioso. Amén. Una es la puerta estrecha y otra es la puerta espaciosa. Muchos dirán: esto es imposible. Vivimos en un mundo tan, pero tan amplio, diverso.
Es cierto, vivimos en un mundo donde existen miles de pensamientos, millones de pensamientos, ideas, filosofías y religiones. Pero Jesús siempre tiene la razón. Amén. Ahora, todas las religiones, amados, se resumen simplemente en una. Las millones de religiones se resumen en solamente una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento es: haz las obras para merecer la salvación. Haz buenas obras. Haz obras de justicia para merecer la salvación. Todas las religiones, piensa en cualquier religión, enumera cualquier religión o mencióname cualquier religión. Todas las religiones hablan acerca de lo que el hombre tiene que hacer para alcanzar la salvación. Sin embargo, la fe en Jesucristo es creer en la obra que Él hizo por nosotros. Amén. Aquí está diametralmente opuesta. Las religiones te dicen lo que tienes que hacer para alcanzar la salvación, pero Cristo te dice lo que Él hizo para alcanzarte a ti y darte la salvación. Y si tú crees en ese evangelio, si tú abrigas o abrazas más bien ese evangelio, entonces verdaderamente serás salvo, como dice la Escritura. Porque si no abrazas el evangelio de Cristo, no hay forma de que puedas alcanzar la salvación, porque tus obras de justicia no son suficientes. Amén. Es importante que realmente nosotros entendamos el mensaje del evangelio este día. Todas las religiones del mundo ofrecen el cielo según las obras humanas. Todos te dicen cuán bueno tienes que ser para alcanzar el cielo. Te hablan acerca de las obras humanas, te hablan de los rituales religiosos. Pero el cristianismo bíblico enseña que el mérito no es de un hombre, sino es de Jesús. El único que dio su vida por nosotros, el único que pagó el precio de nuestra salvación con su propia sangre. Él compró la salvación para nosotros. Amén. Él compró con un precio bastante alto y nos los entregó a nosotros gratis. Esa es la gracia de Dios, el regalo del Señor. Pero para recibir ese regalo tú tienes que creer en el Señor. Tienes que creer en la obra que Él hizo por cada uno de nosotros en esa cruz. Entonces, amados, el camino verdadero es por fe. Es por gracia. Somos salvos, dice la palabra, por fe. Amén. Somos salvos por la gracia del Señor. No es mérito nuestro, no es por algo bueno que hagamos nosotros. Entonces el primer camino involucra lo que el hombre hace y el verdadero camino involucra lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuál camino vas a seguir? ¿Qué camino vas a escoger? Dios nos está poniendo este día simplemente dentro de estas dos alternativas. Nos pone a elegir una de ellas. Podemos escoger solamente una. No podemos escoger dos. Tenemos una sola opción. Y en Romanos capítulo 3, verso 20, así dice el apóstol Pablo: ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Claramente aquí el apóstol Pablo nos está diciendo nadie, ninguna persona puede ser justificada según la ley, según las obras que hagamos nosotros. La ley nos ha sido dada simplemente para reconocer el pecado. Cuando Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel, estaba dando la ley y a través de esos mandamientos el pueblo estaba entendiendo que era pecaminoso. Amén. Y a partir de aquel día, los ojos del pueblo fueron aclarados respecto de la situación y la condición de vida en la que se encontraban. ¿Y cuál era la condición? Pecadores. Y como tal, mismo Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. Esa era la condición. Sin embargo, Cristo vino. Él se despojó de su deidad. Él vino a este mundo, se hizo un hombre como nosotros. Dice la palabra que sufrió la muerte y muerte de cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y Él pagó con su propia vida la paga de nuestro pecado para ofertarnos este día, esta opción, este camino que nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y que tú creas con todo tu corazón. Los judíos de la época de Jesús practicaban la religión del mérito humano. Ese era el judaísmo. Ellos abrigaban o abrazaban la ley,
Pero esa religión era la religión del mérito humano, como son todas las religiones del mundo en la actualidad. ¿Cuán bueno eres tú para ser merecedor de alcanzar el cielo? Ese era el enfoque de aquella religión que practicaban los judíos. Buscaban ganarse el derecho de entrar al cielo por su propia justicia, pero la palabra claramente dice que nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras de la ley. Y esa palabra nadie significa simplemente nadie, uno solo no puede ganarse según la ley. Entonces Jesús es nuestro único camino. Entonces Jesús es nuestra única alternativa. Entonces Jesús es nuestra única esperanza de vida, amados. Amén. De eso se trata el Evangelio de Jesucristo, de poner nuestros ojos únicamente en Él. Romanos sigue diciéndonos así en el capítulo 11, verso 28. Vayamos hasta allá, por favor. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, les dice a los judíos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Esta era la situación y la condición de los israelitas, los judíos de aquel tiempo. En cuanto al Evangelio, ellos que eran enemigos de Dios. ¿Por qué eran enemigos de Dios? Porque estaban rechazando al único camino que era Jesucristo, al único que podía traerles salvación. Lo estaban rechazando y se estaban convirtiendo en enemigos de Dios. Pero como nación eran elegidos de Dios. ¡Qué contraste! Ser elegidos y ser enemigos al mismo tiempo. Dice la palabra que porque de tal manera Dios amó al mundo, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros fuimos elegidos por Dios. ¿Para qué? ¿Para perdernos? No, sino para salvarnos. Pero ¿qué estamos haciendo al rechazar el Evangelio de Jesucristo? Estamos también convirtiéndonos en enemigos de Dios porque estamos rechazando el único camino, estamos rechazando la única puerta, que es la puerta angosta por la que debemos entrar para obtener la salvación. Cuando tú rechazas el Evangelio, estás convirtiéndote en un enemigo de Dios. Ni siquiera eres alguien neutral, alguien que dice, bueno, la verdad que yo no apuesto ni por el diablo ni por Dios. Mucha gente dice eso, ¿verdad? Yo soy neutral. No, aquí no hay neutrales, o estás con Dios o estás con el enemigo de Dios, que es el diablo. No puedes ponerte en una posición neutral. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. Antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo a Él en nuestro corazón, fuimos enemigos de Dios. Fuimos. Y muchos tal vez están todavía en ese proceso, asimilando esto. Siguen todavía siendo enemigos de Dios. Ven las cosas que Dios hace, ven los milagros que Dios hace, escuchan la palabra, pero siguen siendo todavía enemigos de Dios porque no le han entregado todo su corazón. Porque la demanda de Dios no es entrégame el 50% de tu corazón, por favor. Dios no te dice eso. Dios tiene una demanda y esa demanda es todo. ¿Saben por qué? Porque Cristo no entregó por parte su vida, Él entregó todo. Si Él dio todo, Él demanda también todo de ti. Amén. Él no nos va a pedir algo que no haya dado Él mismo. Y Él dio su propia vida, entregó toda su vida por nosotros. Por eso Él demanda, dame toda tu vida. Dame toda tu vida. Esa es la demanda del Evangelio. Pablo aquí llama a este pueblo de Israel como enemigos del Evangelio, enemigos de Dios, porque ignorando la ley de Dios ellos establecieron su propia ley. ¿Qué significa esto? Simplemente estaban reemplazando la ley de Dios, la palabra del Señor, el mandamiento del Señor y estaban poniendo su propia ley. Así vive la gente en este tiempo. Rechazan el mandamiento de Dios para ellos poner su propia ley. La gente dice, no, yo realmente no creo en estos fanáticos, no creo en la gente que todo el tiempo enseña la Biblia, la palabra. No, yo creo que tenemos que pensar de una manera más pluralista. Eso significa establecer tu propia ley y rechazar la ley de Dios. Así estaban los judíos. Tenían su propia ley y ellos habían inventado cosas de cómo seríamos aceptos delante de Dios. Pero qué triste, ¿verdad? Que tengas esperanza de ir al cielo
de escapar del infierno e ir al cielo, pero que esa esperanza sea falsa, para encontrarte solamente aquel día que tú mueras. No viene el ángel de Dios, no viene el ángel de luz a llevarte a la presencia de Dios, sino el ángel de la muerte a llevarte al infierno. Pero toda tu vida has vivido con la esperanza de ir al cielo. Qué tremendo sería, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros vayamos al Evangelio de Jesucristo para que aquel día no seamos sorprendidos. Por eso es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios para que no vivamos este tipo de sorpresas. Que nos anclemos solamente en la palabra del Señor y no en la filosofía humana, no en el pensamiento humano. Es importante que nos paremos en la roca que es Cristo y la palabra del Señor. Ellos, los judíos, establecieron su propia religión que buscaba venir a Dios y ganarse el cielo por su propio mérito. Esa era la religión de los judíos. Ellos impusieron su propia moralidad, sus propios buenos sentimientos. Simplemente estaban sacando de su corazón todas aquellas cosas, todo lo que pensaba y imaginaba su corazón, su propia experiencia. Ellos pensaban que así podían merecer el cielo. Pero amados, si nosotros rechazamos la palabra de Dios, estamos convirtiéndonos en enemigos de Dios. Si rechazamos la palabra del Señor, estamos destituyéndonos nosotros mismos de la presencia de Dios. No hay nada más valioso para nosotros en este mundo que tener este tesoro que se llama la palabra de Dios. No hay nada más que debamos buscar con un corazón deseoso y afanoso que la palabra del Señor. No es suficiente lo poco que hagamos, tenemos que entregar todo por causa de Cristo. Y Jesús nos dice que hay dos puertas. Solamente dos puertas, la angosta y la ancha. Hay solamente dos caminos, el espacioso y el angosto. Hay solamente dos destinos, la destrucción y la salvación eterna. Amén. Hay solamente dos tipos de fe, la verdadera y la falsa. Y hay también dos tipos de multitudes, los muchos y los pocos. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando en este sermón del monte acerca de estas realidades. Obviamente con los muchos es fácil ir, ¿verdad? Porque cuando estás en medio de la multitud ni te das cuenta que caminas, pero estás caminando. Esa es la multitud. Pero en los pocos, realmente cada paso que das tienes que esforzarte. Tienes que ser consciente de que estás caminando y ese camino es duro. Así que, amados, este es el Evangelio de Jesucristo. Existen dos tipos de edificadores. Uno es el sabio y el otro es el insensato. ¿Qué hizo el sabio? Edificó, dice, su casa sobre la roca. En cambio, el insensato edificó sobre la arena. Así que este es el contraste que Jesús nos está presentando aquí, de los que edifican su casa sobre la roca y de los que edifican sobre la arena. Y también existen dos tipos de casas. ¿Saben cuáles son los dos tipos de casas? La casa que permanece firme y la casa que es derribada. Así es realmente Jesús maravilloso en este mensaje que nos va presentando. Este es el Evangelio que Él nos presentó, el Evangelio que nos dijo que debemos compartir, que debemos enseñar donde vayamos, donde estemos. Prediquemos este Evangelio, el de Jesucristo, no el Evangelio de nuestra mente, no el Evangelio de nuestra imaginación, no el Evangelio de nuestras buenas costumbres, no el Evangelio de nuestros hábitos familiares, no, sino el Evangelio de Cristo. Amén, amén, amados. Ninguna alternativa, ninguna religión en este mundo te dice, vénganse conmigo que estamos yendo al infierno. ¿Alguna religión nos habla acerca del infierno? No. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que como recompensa de si nos unimos a ellos, somos adeptos de su religión, iremos un día al cielo. Eso es lo que nos dicen. Todos te están ofertando el cielo como recompensa. Pero Jesús dice que solamente hay un camino que te lleva al cielo. Y ese camino es el mismo, es Jesús. Hay una sola fe y esa es la fe verdadera en Jesús.
No es lo que el mundo dice, lo importante es creer, no importa en quién creas, lo importante es creer. Eso es lo que el mundo dice. Pero Jesús dice que tú tienes que creer en Jesucristo. El único que puede traerte salvación, el único que puede darte la salvación es Cristo. Si tú no crees en Él, estás perdido por mucha fe que tengas en cosas, en personas, por mucha fe que tengas en cualquier situación. Si no tienes una fe puesta en Jesucristo, estás totalmente perdido. No habrá salvación, no habrá cielo, sino infierno y la destrucción eterna fuera de Jesús. Amén. Sigamos en Mateo 7. Versos 15 al 20, ¿por qué la advertencia de solamente 2 caminos? ¿Por qué la advertencia para nosotros, amados, en este tiempo de entrar por la puerta estrecha? ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dijo, habrá muchos falsos maestros, falsos profetas. Por eso es la advertencia de Jesús. Por eso en este Sermón del Monte, el capítulo 7, Jesús nos está advirtiendo acerca de cuál es el camino que nosotros debemos escoger y cómo es el camino que debemos escoger. Dice así, versos 15 al 20, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Aquí la palabra no dice que el buen árbol es conocido, en este caso refiriéndose a los profetas o a los pastores, a los maestros, no por su predicación. Tú no tienes que identificar, wow, qué maravillosa prédica, oh, qué elocuentes palabras, qué orador más maravilloso. ¿Qué dice la palabra? Cómo tú, iglesia, tendrás que reconocer a la oveja del lobo. ¿Cómo es que tienes que reconocer? Dice la palabra por sus frutos. Y los frutos no son las cosas externas que nosotros podemos decir. Los frutos son internos, la manifestación interna de mi corazón. Amén. Y no solamente del mío, sino del tuyo también. Si tú quieres ser verdadero, es lo que emana de acá, del corazón. Y si Cristo está en tu corazón, si el Espíritu Santo mora en tu corazón, entonces tú darás el fruto del Espíritu. Pero si no mora el Espíritu en tu corazón, no hay manera que des el fruto del Espíritu. Darás simplemente el fruto de la carne. Amén. Entonces, amados, este es un tiempo de advertencia y Jesús estaba advirtiendo desde el principio. Habrán falsos profetas y cuántos que se han levantado en este tiempo. El apóstol Pablo nos ha mencionado repetidas veces que nos cuidemos en estos tiempos finales porque muchos falsos se van a levantar. Falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, muchos falsos que tratan de engañar, que tienen una buena labia, pero sus frutos son frutos malos, porque ningún árbol bueno da frutos malos, ni ningún árbol malo da buenos frutos. Y la palabra nos dice que nosotros identifiquemos al árbol por sus frutos. Amén. Por sus frutos, amados. El fruto no es la sanidad que yo pueda hacer. Yo oro por alguien, un paralítico, de pronto el paralítico empieza a caminar. Ese no es mi fruto. Ese es obra del Espíritu Santo. ¿Pero cuál es mi fruto? Mi fruto es cómo soy yo como hombre, cómo soy como esposo, cómo soy como padre, cómo soy como hijo de Dios. Ese es mi fruto. Cómo soy como hermano en la fe para ustedes. Ese es mi fruto. Si yo los estoy maltratando a ustedes, obviamente tengo mal fruto. ¿Verdad? Amados, el fruto es lo que sale de aquí del corazón. Y eso es lo que Dios quiere que cultivemos cada día. Y eso es en lo que el Señor quiere que nos perfeccionemos cada día. El fruto no son las cosas asombrosas que podamos hacer nosotros. No son las sanidades, no son ninguna de las cosas externas, sino es lo que hay en el corazón. Y lo que se manifiesta en nuestro vivir cotidiano, en nuestro día a día. Esos frutos se manifiestan en mi forma de hablar con las personas, empezando por mi cónyuge, por mis hijos. Ese fruto, el fruto del Espíritu, es el que tenemos que cultivar nosotros, amados. Una vez más,
está Jesús ante esa multitud y está advirtiéndole acerca de una realidad. Dice, volviendo al verso 13 de Mateo 7, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. ¿Cuántos encuentran el camino angosto? ¿Los muchos o los pocos? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? Pocos. Son pocos. Los muchos están transitando por el camino espacioso, amados. Una vez más, quiero reiterarles, ambos caminos son religiosos. Amén. Está hablando de gente que cree en Cristo. Está hablando acerca de gente que dice ser cristiana. No estamos hablando de ateos, no estamos hablando de gente incrédula, sino de gente que dice ser cristiana, pero que están transitando por el camino espacioso, pero que decidieron entrar por la puerta espaciosa, aquella que lleva a la perdición. Amén. Aquí la Escritura no está hablando acerca de la religión en contraste del ateísmo o el gnosticismo. Nos está hablando acerca de dos caminos religiosos, de dos grupos de personas que dicen ser cristianas. Unos son los que dicen y otros son los que hacen de verdad, porque esos son los contados realmente como hijos de Dios, no solamente aquellos que dicen ser, sino aquellos los que hacen la voluntad del Padre. Hay una diferencia, amados. Ambos caminos prometen el cielo, pero solo uno es el verdadero. Solo uno te va a llevar realmente a obtener esa recompensa que es la salvación y la vida eterna. Es importante por eso que nosotros estemos con los ojos abiertos en este tiempo y los oídos muy abiertos, porque vivimos tiempos de mucho engaño. No escuches, no prestes oídos a todo aquel que te viene a hablar en nombre de Dios. Por amor de Dios, por favor, estemos realmente atentos. Son tiempos peligrosos. Y en este pasaje de la Escritura, lo que Jesús está diciendo en primera instancia es que debemos entrar. ¿Cuál es la invitación de Jesús? Dice, entren por la puerta estrecha. Entra. No te quedes atorado en la mitad, un pie adentro y otro fuera. Ese no es el cristianismo que Cristo quiere de ti. Muchos están así, un pie adentro y otro afuera. Un pie está viniendo los domingos a la iglesia, alaba al Señor, hace todo lo que hacen en este lugar, pero el otro pie está bien anclado todavía al mundo. Siguen viviendo conforme al mundo, siguen viviendo conforme a las tradiciones, su hablar, todo es conforme al mundo, su vivir es conforme al mundo. Dice la palabra, entren, o entras o sales, pero Jesús nos dice, entren. Y tienes que entrar completamente, no entres solamente un brazo. Ya entró un brazo. No, entra totalmente, entra completamente. Entrégate a Cristo totalmente. No puedes entregarte a Cristo parcialmente. Amén, iglesia. Amén, amados. Tenemos que entregarnos a Cristo completamente. Y esa es la invitación número 1 de Jesús. Entra. Transita por el camino verdadero. El cielo está presentado de manera clara como un camino estrecho. Amén. Es estrecho el camino, dice Jesús. ¿Saben qué? No es suficiente verlo. No es suficiente admirarlo. No es suficiente decir, ay, sí, yo reconozco que Dios es bueno. No es suficiente que vengas y al escuchar las alabanzas incluso llores. No es suficiente nada de eso. No es suficiente hacer lo que estás haciendo. No es suficiente quedar asombrado por las cosas maravillosas que Dios hace. Jesús dice, entra. Esa es la invitación de Jesús. ¿Saben qué? El cielo está lleno de gente que admiró a Jesús. El cielo está lleno de gente que tuvo buenas intenciones con Jesús, pero que finalmente no entró. Finalmente se quedaron a medias, porque no entraron completamente. El cielo, o mejor dicho, el infierno está lleno de personas que pertenecieron a iglesias y organizaciones cristianas.
lleno de aquellos que decían, Señor, Señor, pero que nunca entraron completamente por la puerta. Y este día Jesús te dice, entra, entren. Esa es la invitación de Jesús. No solo debes admirar a Jesús, tú tienes que entrar. De eso se trata el Evangelio. Entra por esta puerta. Número 2 nos dice que debemos entrar por la puerta que es estrecha. Amén. ¿Cómo es la puerta del Evangelio? ¿Cómo es la puerta que lleva al cielo? Es estrecha. Cuando una puerta es estrecha, tú no puedes ir con la multitud, ¿no es cierto? Vengan, pasen, que por esta puerta entramos todos. No. Por una puerta estrecha tienes que, apenas tú cruzas, apenas. Entras tú solo. Vale decir que la decisión es personal. Tú tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo totalmente. Es que mi esposo no quiere. ¿Qué importa tu esposo? Se trata de ti. Aquí. Porque esta puerta es estrecha. Pero mis hijos o mis padres, ¿qué dijo Jesús? Si tú no aborreces padre, madre, esposo, esposa, hermanos, no eres digno de mí. ¿Cómo es así que tengo que aborrecer a mi padre? No, es una expresión. En realidad Jesús estaba diciendo, si tú no me pones en primer lugar, si tú no me prefieres por encima de tu esposo, por encima de tu esposa, por encima de tus padres, de tus hermanos, tú no eres digno del Evangelio. Amén. Mi hermano, ¿qué pasó? ¿No vino el domingo? Es que, ¿qué sé yo? Mi esposa no quiso. Ahí estamos. Esposa, ¿tú no quieres ir a la iglesia? Lo siento mucho, pero yo tengo un compromiso con Dios. De vuelta te traigo la comida que deseas. Paso comprando del restaurante que desees, pero este es mi compromiso con Dios. El Evangelio se trata de eso. Amados, puede ser que nuestros padres, esto pasó en muchos de nuestros países con los menores de edad, los padres prohibieron terminantemente a sus hijos ir a la iglesia. Si tú vas, te olvidas de nosotros. Te olvidas que somos tus padres. Y yo he conocido a muchos jóvenes que dijeron, yo no puedo negar a Jesús. Es duro, es difícil ser desheredado por mi padre, pero yo voy a seguir a Jesús. El Evangelio se trata de esto, porque estrecha es la puerta. No es si va toda mi familia a la iglesia, yo iré gustoso. Cuando mi esposo quiera, yo iré con él a la iglesia. Cuando mi esposa, cuando mis padres. No, aquí se trata de entrar tú por la puerta estrecha. Aquí se trata de una decisión personal. Amén. ¿Qué dices tú? No qué dicen los demás, ¿qué dices tú? ¿Qué escoges tú? ¿Entrar por la puerta estrecha o ir con la multitud por la puerta que es ancha y espaciosa? Tú tienes que elegir. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, amados. Y en Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. En ningún otro, no hay otra alternativa. Aquí el camino es solamente Jesús. Tienes que entrar a través de Jesús. Él es la puerta. Solamente creyendo totalmente en Él, confiando totalmente en Él. Dice también la Escritura en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que quede bajo maldición. La otra versión dice que sea anatema, eso significa quedar bajo maldición. Si algún predicador viene a predicarte un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, que quede bajo maldición. Eso es lo que está diciendo Gálatas. Amén. Y si tú vas en pos de cualquier otro predicador que te predica otro evangelio que no es el de Cristo, obviamente quedarás bajo maldición. Porque estás escogiendo el camino espacioso, estás escogiendo la puerta que es ancha y no la angosta a la que Jesús te está diciendo, entra por esta puerta. Es estrecha, pero esta es la puerta. Amén. ¿Qué más nos dice Gálatas 1:12? O más bien vayamos a Juan 1:12. En esta porción nos dice, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron, a los que creyeron en su nombre. Ellos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿no somos todos hijos de Dios? No. No, según la Biblia. Según la Biblia son hijos de Dios todos aquellos que recibieron en su corazón, todos aquellos que hicieron el Kyrios, el Señor de sus vidas, el dueño, el amo. Si Cristo es tu amo, entonces tú eres un hijo de Dios. Pero si tú quieres hacer de Cristo más bien tu sirviente, te han enseñado otro evangelio que no es el de Cristo. Y por lo tanto estás bajo maldición, según Gálatas. Si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Qué esperanza de salvación hay para ti si estás siguiendo otro evangelio que no es el de Jesucristo? Si estás siguiendo simplemente los dictámenes de tu mente y de tu propio corazón, que la misma palabra dice que el engañoso es el corazón del hombre. Tú no puedes seguir tu corazón, tú tienes que seguir la palabra de Dios. Eso es lo objetivo, porque el corazón es subjetivo, el corazón es engañoso, pero la palabra es clara y es precisa. Amados, un día tendremos que estar frente al Señor. Un día tendremos que estar frente a ese trono del juicio de Dios. Ese día yo no quiero de pronto estar en los labios de muchas personas y que las personas digan es que este pastor no nos enseñó el camino verdadero. Ese pastor no nos enseñó cómo nosotros debíamos entrar por esa puerta estrecha. Simplemente yo quiero decir, Señor, he sido un siervo fiel, he predicado tu palabra. Amén. Allá ustedes, con lo que hacen, con la predicación que están recibiendo, o si buscan simplemente un evangelio que llene sus propias sensaciones, allá ustedes. No vaya a ser que aquel día realmente descubran que han estado totalmente engañados. Vayamos al contexto, en Lucas 14, 25 al 33, así dice la palabra respecto de el camino espacioso y la puerta ancha. Vayamos a este pasaje para entender las palabras de Jesús. Dice, como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Les queda claro? Y que el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre y no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo necesario para terminarlo? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla. Y todos los que sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacer frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. No es que este pastor es radical, la palabra es radical. Amén. Si no renuncias a todo, dice, no puedes ser su discípulo. Si no entras completamente, no puedes ser salvo. No es a medias. No es ni siquiera el 90%. Qué mérito, ¿verdad? 90%. Aquí es el 100%. O es todo o es nada. Cristo quiere de ti o todo o nada. No le des partes, porque no lo va a recibir. Y tú no vas a obtener la salvación. Así de claro es el Evangelio. No es por partes, amados. Dios nos está entregando y está demandando de nosotros una entrega total. Una entrega total. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que negar a tu familia, a tus amigos,
a tu estilo de vida. Tienes que negarte a ti mismo, rechazar todo lo que te impide, todo lo que te obstaculiza acercarte a Dios. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. De eso nos está hablando Jesucristo en su evangelio. Amén. Y qué bueno poner un énfasis, decir, es su evangelio. No es nuestro evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Y es enseñado a la multitud por la misma boca de Jesucristo. A esta multitud que estaba reunida en el Sermón del Monte. Tienes que negarte a ti mismo. Deja de estar buscando correr con la multitud. Deja. La multitud camina sola. Tú tienes que caminar por este camino que es estrecho. Número 3, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es entrar por la puerta solo y con dificultad. Este camino requiere caminar con dificultad. Ahora, si me preguntas por qué es difícil, ¿por qué es que demanda Jesús caminar por este camino con dificultad? La explicación está en Mateo 7:14, dice, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Lo difícil, obviamente, va a ser encontrado por pocos. ¿Sí? Esa es la razón. Pocos son las que la encuentran. ¿Saben que en este estado de la Florida, que es el estado de la vacación permanente, de la diversión permanente, la gente no está diciendo, ¿dónde encuentro una puerta que sea angosta? ¿Dónde está el camino difícil de caminar? ¿Ustedes creen que la gente está buscando eso? ¿Está buscando la puerta estrecha? No, ellos buscan la puerta más espaciosa. Están buscando el camino que te lleve a vivir una vida de éxtasis, de emoción tras emoción, de diversión tras diversión. Eso es lo que la gente está buscando. Nadie está buscando caminar por un camino que sea angosto. Nadie está buscando caminar por un camino que sea difícil. No. Y tampoco los pastores están enseñando acerca de este camino que es difícil, sino todo lo contrario. Te hablan acerca del confort, acerca de tu comodidad, te hablan acerca de ti, de cómo puedes ser un hombre próspero, un hombre millonario. Simplemente te están hablando de eso. No te están diciendo como Jesús, pocos son los que encuentran porque este camino es estrecho. No te dicen eso. Un pastor en África daba un testimonio, él decía, yo predicaba en una iglesia de la prosperidad, y tenía 1000 miembros. Pero ahora que empecé a predicar la sana doctrina, solo tengo 100 miembros. ¿Qué está diciendo Jesús? Pocos son los que la encuentran. Amén. Porque si nos paramos ahí en el púlpito y empezamos a predicar de ese evangelio del confort, yo sé que muchos van a venir. Pero qué terrible sería que nosotros simplemente estemos llevando un mensaje falso y esos muchos aquel día se pierdan. Mi trabajo como pastor es enseñarles la palabra del Señor y enseñarles a que ustedes vivan ese cristianismo con dificultad, porque es un camino estrecho, porque es una puerta angosta. No podemos ir en masa. Amén. No podemos provocar esas histerias colectivas de la gente que se emocionan. No, aquí dice Jesús, este es un camino muy angosto. Lucas 13, versos 23 y 24. Aquel día, obviamente, al escuchar este tipo de palabras de parte de los discípulos, le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron, así dice la Escritura, versos 23 y 24 de Lucas 13. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió, hagan todo lo posible para entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. No podrás. ¿Qué significa esto? Te dije que tienes que entrar solo, no con tus cargas. Porque si tú tienes una carga muy grande, no podrás entrar por la puerta, porque esa puerta es estrecha. Te permite entrar desnudo, solo. ¿Qué significa esto? Deja tus cargas de la mundanalidad, deja tus cargas de las preocupaciones, deja todas esas cargas de la religiosidad y entra solo. ¿Y qué significa entra desnudo? Significa que vas a humillarte delante de Dios,
que vas a despojarte completamente de todo lo tuyo, de tu propia justicia, de todo, de tu religión. Despojarte completamente y decirle: Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Y vas delante de Él y decirle: Dios, sin ti estoy perdido, sin ti mi vida no tiene esperanza. Tienes que entrar por esa puerta. Isaías 55 dice así, versos 6 y 7. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Eso no Dios generoso con nosotros? Es generoso, Él nos perdona esa multitud de pecados que tuvimos, que arrastramos. Él nos perdonó. Pero ¿cuál es la condición? Dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Estamos en la cuenta regresiva. Pronto será tarde, cuando el anticristo empiece a manifestarse, que ya el espíritu del anticristo está manifestándose según la palabra. Si ahora es difícil, imagínense cuando el anticristo se manifieste. Va a ser tiempo de engaño. Si estamos viviendo un tiempo de engaño ahora, aquel va a ser más difícil. Por eso dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de despojarnos completamente de todo lo nuestro, de nuestra vida mundana. Y entregarle completamente nuestro corazón a Cristo. Consagrarnos completamente delante de Él. No puedes estar con un pie adentro y otro afuera. O es todo o es nada. Déjenos impíos su camino. ¿Qué camino? El camino que te separa de Dios, de ese te está hablando. Deja ese camino. ¿Qué es lo que te está separando de Dios este tiempo? ¿Qué es lo que te está alejando de Dios este tiempo? ¿Qué es lo que no te está permitiendo vivir la vida que a Él le agrada? Yo les compartía a tiempo de hablar con el equipo de los hermanos que fuimos a Costa Rica. Ellos tenían ese corazón de quedarse más tiempo o hacer más seguido este tipo de misiones, porque están viendo la cara de la realidad, de la necesidad, y no quieren otra cosa sino vivir para Dios. Pero que pronto nosotros perdemos ese enfoque. Y yo les advertí: hermanos, no pierdan este fuego en su corazón. Este fuego que es la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo. No vaya a ser que pase una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes después del viaje misionero y se olvidaron de las misiones, se olvidaron de las personas que están perdidas, se olvidaron de predicar el Evangelio. Así es como estamos viviendo los cristianos en este tiempo. Pronto nos olvidamos de todo. Pronto entramos a vivir esa vida de comodidad. Por eso el Señor está diciendo: deje el impío su camino. Ese camino de la pasividad, ese camino de la conformidad, ese camino de la comodidad. Dejen los malvados sus malos pensamientos, dice, y que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia. Claro que sí, Dios es un Dios misericordioso y Él sabe perdonar con generosidad. Y finalmente Jeremías 29:13 dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo su corazón. ¿Cuántos este día quisieran buscar a Dios con todo su corazón? Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor.